ajustes técnicos, digamos. Bienvenidos a todos, son las 12:06 a este webinar sobre la nueva circular publicada en enero de este año por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia sobre la estructura de peajes y de tarifas de acceso a la red. Esto va a durar más o menos pues 20 o 30 minutos y vamos a hacer un resumen de las novedades que introduce la circular y las principales implicaciones, principalmente para consumidores de energía. Esta es la lista de contenidos que hemos preparado. Primero daremos un poco de contexto, después comentaremos los temas más importantes, nos centraremos en detalle sobre cómo se factura la potencia ahora mismo y qué hay que hacer para optimizarla, y después daremos unas ideas de cómo protegernos, cómo se puede proteger el consumidor frente a los cambios que introduce esta circular. Bueno, en primer lugar, como estaba diciendo, pues esta circular se enmarca dentro de una política que está llevando a cabo la CNMC durante el último año y pico. Creo que esta es la circular número 11, ahí pongo 6, pero digamos, si tenemos en cuenta todas las de gas y las generales, pues hay más de 10 circulares que han sido ya publicadas. Que van pues reestructurando, reorganizando distintos aspectos del mercado de energía, tanto electricidad como gas. Lo primero de todo lo que hay que decir es que la circular, esta 3/2020, no afecta, o sea, no dice, no publica cuáles van a ser los peajes de acceso a la red de transporte y de distribución, digamos, son los pagos por acceder, por usar las redes eléctricas, sino lo que regula únicamente es la estructura, el cómo calcular esos peajes y cómo se van a repartir, digamos, los pagos que hay que hacer para pagar ese coste. O sea, digamos que genera una estructura tanto de generación de los gastos, de cuántos van a ser los costes, y después cómo se van a repartir, quién los va a pagar y a quién van a ir, ¿no? Pero no está publicando el valor específico de esos peajes. Para saber cómo quedarán estos peajes, tendremos todavía que esperar a que el gobierno publique principalmente cuáles son los cargos que van también dentro de los peajes. Y esos cargos, en vez de pagar el coste de las redes, tanto de distribución como de transporte, pagan otras cosas que tienen que ver también pues, con la política energética. Por ejemplo, como hay renovables, déficit de tarifa, coste de los sistemas extrapeninsulares, principalmente Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, también pagos por capacidad y alguna cosilla más que hay por ahí. Y entonces, de momento, no se puede, cada uno no puede calcular de manera exacta cuál va a ser el coste de su ATR, digamos, de su peaje. Para que os hagáis una idea, se estiman unos costes de unos 17.000 millones de euros, de los cuales 7.000 es el coste de las redes, que es lo que viene regulado, la estructura de pagos y el reparto en esta circular, y los 10.000 millones restantes tienen que ver pues, con el resto de conceptos que son estos cargos que digo. En lo que es la tempística, pues la orden, como digo, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 24 de enero, hace pues, 2 meses y pico, y fija algunos plazos. Esencialmente, para los consumidores lo que tienen que saber es que a partir de esto, digamos que las distribuidoras y las comercializadoras tienen que llevar a cabo una serie de cambios y de adaptaciones para poner en marcha este nuevo sistema que han diseñado. Lo pongo ahí abajo. Esencialmente, las distribuidoras tienen que reprogramar algunos contadores y adaptar sus sistemas de gestión,
principalmente todo el sistema de intercambio de ficheros y de información con las comercializadoras, pues deben rehacerse. Y eso es una cosa que está ya hecha o casi hecha. Las comercializadoras, por su parte, tienen que, primero, informar al cliente de estos cambios, tienen que adaptar las facturas a sus consumidores a la nueva estructura y tienen que también modificar los contratos con sus clientes, porque digamos que todo esto afecta al consumidor. Entonces, todos estos cambios deben estar hechos antes del 31 de octubre de 2020. Eso es, digamos, lo más importante. Y durante este tiempo, pues a todos los consumidores nos deberán informar nuestra comercializadora debidamente de todo, de cómo va a pasar, de qué va a suceder, cómo va a pasar, digamos, nos tiene que dar información de lo que esta circular contiene. Eso es muy importante porque, digamos, pone el contexto y entiende, explica qué es lo que realmente regula y cuál es el contenido de la circular. Entonces, digamos que es un primer avance muy importante porque ya hay datos fundamentales, pero tenemos que seguir esperando a que el Gobierno publique una segunda parte de estos costes que todavía representan un porcentaje pues muy importante de lo que es los peajes, ¿no? Bien, aquí resumo o muestro cuál se espera que vaya a ser el coste o el impacto de la nueva circular para, digamos, los consumidores de electricidad en su conjunto. El cuadro que publica la CNMC... David, perdona, estamos teniendo una serie de problemas técnicos porque la pantalla se ha quedado congelada. ¿Y qué es lo que ves? A ver si se ve la primera pantalla. Ahora ya se ve correctamente. Perdón, ahora creo que me estáis oyendo. Lo que estaba diciendo es que la diapositiva anterior muestra simplemente lo que os he estado contando, no tiene nada de especial. O sea, simplemente es bueno, pues la estructura, el resumen de lo que os he contado. Así que yo creo que no hace falta que la repita. Esta de aquí sí que tiene un poco más de interés. Lo que muestra es el impacto que la CNMC estima que la nueva estructura de peajes de redes va a tener en los costes de la electricidad. Como veis, de media, aquí abajo, es un 5,6% de bajada. Es decir, creen que el impacto va a ser una reducción del 5,6%. Lo que pasa es que este cuadro es un poco engañoso. Me parece a mí que puede llegar puede generar confusión, porque lo que ha hecho la CNMC es estimar cuál va a ser el consumo eléctrico en 2019 y en 2020, porque este cuadro está hecho durante 2019, cuando todavía no se conocía el consumo total del año, y entonces lo que hace es aplicar a esos consumos las nuevas estructuras de reparto de costes, es decir, los nuevos horarios, las nuevas temporadas para los peajes, los nuevos cargos en función del consumo de potencia que ha habido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le sale es que con la evolución del consumo que hay del 2019 al 2020, es decir, que está diciendo de 240 millones, perdón, de 240 gigavatios hora a 242 gigavatios hora, si le aplican la nueva estructura de peajes, el coste será pues de 7.100 millones, pasará a 6.000, casi 800 millones. Es decir, ahí está la bajada del 5,6. Lo que pasa es que, claro, este análisis no tiene en cuenta cómo va a reaccionar y cómo va a reaccionar el consumidor frente a estos cambios en la tarifa.
¿no? Estos cambios en la estructura de peajes. Por tanto, bueno, pues es una estimación bueno, que realmente no dice el impacto que tiene esta circular. Lo que entiendo yo que deberían haber hecho es coger los gastos, por ejemplo, de 2019 o de 2020, da igual, eso es consumo, aplicar las reglas que todavía hoy están en vigor para distribución de costes de red, y después compararlo con ese mismo consumo, pero con las nuevas reglas, ¿no?, de la nueva circular, y ahí ver cuál es el impacto. Bueno, la CNMC lo ha hecho así y sale este 5,6, que lo que está diciendo es que cuando evoluciona así el consumo, pues el impacto en las tarifas de baja tensión es menor que en las de alta tensión, porque las de alta tensión de media bajan un 10% y las de baja tensión pues casi un 4%. O sea que digamos que de este cambio se ve más beneficiado las tarifas de alta tensión. Si vamos por detalle, vemos que la 2.0A, que seguramente es la más abundante y de hecho es el mayor volumen de energía durante el 2019, hay incluso una subida de casi un 1%, ¿no? Hay otras tarifas, digamos, más pequeñitas que consumen menos energía, donde el consumo es, el aumento del precio del coste es mucho mayor, hasta un 6,7%, ¿no? Bueno, pero bueno, en general sí que puede ser digamos, una buena predicción o una buena señal que los costes no aumenten, por lo menos no aumenten, sino que pueden incluso tender a la baja con esta nueva distribución. Pero como digo, insisto, es muy importante, esto es antes de estimar cuál puede ser la reacción del consumidor ante esta nueva estructura tarifaria. Vale, eso como contexto. A ver, cambios más importantes que tiene la circular. Lo primero de todo, rehace la estructura de tarifas, es decir, anteriormente ahora mismo tenemos las tarifas, sabéis que es pues 2.0A, 2.1A, con discapacidad horaria, o con 3 periodos, la 3.0A, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. Bien, pues a partir de ahora los nuevos peajes van a ser estos que estáis viendo aquí, o sea, 2.0 TD, 3.0 TD, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. TD significa transmisión y distribución. También hay otro grupo de peajes, unas para vehículo eléctrico que se conecten en puntos públicos y otras para autoconsumo, ¿no?, para autoconsumidores. Pero vamos, digamos que esas son un poco menos, ahora mismo, menos relevantes, y nos centramos únicamente en las de transmisión y distribución, que yo creo que son las que más os interesan a todos vosotros. Bueno, pues una novedad importante es que, salvo las tarifas pequeñas, entre la 2.0 y la 3.0, digamos, todas se diferencian únicamente por el nivel de tensión. La diferencia entre la 2.0 y la 3.0 sí que es la potencia contratada, si está por encima o por debajo de 15 kilovatios, tal como pasa ahora mismo. Pero de ahí en adelante, todas se diferencian solamente por el nivel de tensión. Ahí es importante porque, digamos, ahora mismo tenemos una tarifa 3.1A que desaparece, y además vemos que el número de periodos cambia. Ahora mismo tenemos tarifas que tienen esencialmente los mismos periodos de potencia que de energía, salvo para las tarifas de discriminación horaria 2.x, y a partir de ahora esto ya no va a ser así. Vemos que las tarifas 3.0 TD pasan a tener 6 periodos, tanto de potencia como de energía. Antes eso no sucedía. Y las 2.0 pasan a tener 2 periodos de potencia y 3 periodos de energía. Que esto ahora mismo pues no estaba sucediendo. Esto es un cambio muy importante y, como podéis imaginar, pues implica cambios en los contratos, implica cambios luego en las facturas, y cambia también un poco el modo, como decía antes, en que los consumidores pasan a organizar y a estructurar sus consumos. Y, por supuesto, a todos los que nos dedicamos a la asesoría, pues también tenemos que empezar a tener en cuenta los cambios o las implicaciones que tiene pues este nuevo modo de estructurar
puntos de consumo, ¿no? Bien, otra cosa importante es que, digamos, la definición de los periodos, de los 6 periodos que tenemos hoy, cambia. Esto es cómo se distribuye para el caso de consumos peninsulares. Hay tablas similares para el caso de Baleares, de Canarias, de Ceuta y de Melilla. Bueno, pues lo primero de todo, se crean unas temporadas en función de los meses, que son las que tenéis aquí abajo. Está la temporada alta, la media y la baja, en función de cuáles son los meses en las que más demanda de energía hay. La temporada alta, pues esencialmente enero, febrero, julio y diciembre, es decir, el invierno principalmente, y el mes de verano, que no son vacaciones. Después, la temporada baja, pues son los meses de primavera y otoño, digamos, los más templados, que no hacen ni mucho frío ni mucho calor, abril, mayo y octubre. Una novedad importante es que en la baja ya no está agosto, sino que está en la media. Es decir, agosto siempre era P6 antes, y ahora mismo agosto está pues ya lo ves, en P3, en P4, entonces no necesariamente en P5. Con lo cual, eso pues puede tener cierto impacto en la organización del consumo y incluso de la producción, pues de algunos consumidores. Puede tener también algún impacto en el diseño de instalaciones fotovoltaicas, en fin, eso seguro que tiene muchas explicaciones. Las noches, como veis, de 0 a 8 en todas las temporadas sigue siendo P6, y es aquí el tipo de, no lo he dicho, pero esencialmente es todos los días festivos, fines de semana, o sea, sábados, domingos y festivos. Es tipo D y por tanto será P6. Entonces, bueno, pues aquí comentar, es importante que hay una reorganización de los periodos. Otras novedades importantes que resumo aquí es que empieza a penalizarse la energía reactiva capacitiva durante P6. Es decir, sabéis que ahora mismo las penalizaciones por reactiva van en función de la reactiva inductiva, no la capacitiva. En cambio, ahora surge esta penalización también por energía capacitiva y solamente durante el periodo P6, es decir, fines de semana, festivos y durante las noches. Después desaparece el peaje de generación, 0,5 euros por megavatio hora. Esto es una cosa que a los, digamos, consumidores no nos afecta mucho, pero bueno, se va a ver una pequeña reducción en el coste de la energía, ¿no? Por este impacto. Y después también importante, se reorganizan el coeficiente de pérdidas que hay que aplicar a la hora de calcular, digamos, los precios a facturar de la energía, ¿no? El precio a facturar de la energía. Bueno, digamos que se hace de una manera un poco más sencilla, más intuitiva, el modo de reorganizar el coeficiente de pérdidas para cada nivel de tensión y para cada periodo, como veis en esta tabla aquí abajo. No hemos hecho una comparación con cómo quedaría respecto a lo que hay ahora, pero bueno, de media se ve, digamos, de un análisis superficial que está haciendo estos días, pues se ve que hay, se carga un poco más, se pone un poco más de peso a lo que se refiere a pérdidas a las tarifas de baja tensión, a las pequeñas, principalmente estas de aquí arriba, las de las 2.0, pues pasan a pagar un poco más de pérdidas de lo que pagaban anteriormente, ¿no? Vale, después los cambios más importantes, como digo, tienen que ver en cómo se factura la potencia y por tanto, en función de eso, pues vamos a determinar las reglas para optimizar potencia. Entonces, ahora tenemos una sección completa de eso que Zaida nos va a presentar, pero bueno, digamos que un avance, un resumen de eso es, primero, desaparece la bonificación del 85% en las potencias facturadas por maxímetro, digamos, por mes. Eso Zaida nos va a dar detalles.
Se añaden, como os he dicho, nuevos periodos en casi todos los peajes. Entonces, como veis, esto, como podéis entender, esto va a suponer una oportunidad para poder optimizar un poco mejor, para adaptar un poco mejor nuestro consumo a lo que exige la regulación, ¿no? O lo que permite la regulación. Después, todas las fórmulas y todas las ecuaciones de cálculo de penalizaciones cambian un poco algunos algunos coeficientes y algunos parámetros que Aceida nos va a explicar, esencialmente dirigido a desincentivar tener contratada una potencia demasiado baja, porque digamos que si es demasiado baja a partir de ahora, pues la penalización que vamos a recibir por pasarnos de esa potencia contratada pues va a ser un poco mayor que antes. Entonces eso, pues a todos yo creo que nos va a hacer, y nos incluyo a nosotros como asesores, afinar un poco más y ser más cuidadosos con la potencia que contratamos, ¿no? Y por último, pues para los contratos de duración inferior al año, pues al término de potencia al peaje se le aplica un recargo en función de la duración que veis en esa tabla, lo cual también pues desincentiva los contratos de duración corta, ¿no? Vale, pues esto es de momento estas dos primeras secciones. Ahora paso el control a Zaida para que explique esta tercera sección sobre optimización de potencia. Zaida, te paso el control. Muchas gracias, David. ¿Ya está? Zaida, ¿puedes usarlo? No, no tengo el control, pero bueno, si vas pasando la diapositiva. Ahora, ya lo tienes. Ahora, perfecto. Bueno, pues como comentaba David, uno de los cambios más importantes o que puede afectarnos más es los cambios relacionados con el sistema de control de la potencia. Ha habido, como bien comentaba, cambios en cuanto a la metodología o fórmulas para calcular las penalizaciones, pero también ha habido un cambio en cómo saber qué metodología o qué fórmula de exceso de potencia te aplica. En el sistema actual, lo que determina la fórmula para calcular los excesos es la tarifa contratada, mientras que al nuevo modelo, que entrará en vigencia en noviembre, lo que influye es el tipo de contador. Es decir, las tarifas son las que determinan básicamente la metodología que hay que utilizar, pero en el nuevo sistema lo que influye sin duda es el tipo de contador. Se siguen manteniendo los dos aparatos de control de la potencia en el ICP y los maxímetros. El ICP es un sistema de control que lo que hace es interrumpir el suministro cuando la demanda de potencia supera a la potencia contratada, de tal manera que en este sistema nunca se producen excesos de potencia porque el suministro se interrumpe antes. Este sistema es típico de las tarifas pues domésticas, es decir, de las tarifas 2X y de contadores tipo 5 de suministros que sean interrumpibles. En los suministros que no se puedan interrumpir, pues como suministros de socorro, por ejemplo, aplica los maxímetros, que los maxímetros, por decirlo de una manera simplificada, básicamente es un equipo que registra la potencia máxima que se va demandando cada 15 minutos, pero en ningún momento interrumpe el suministro. Este sistema de control de la potencia es el que aplica a casi todas las tarifas, menos a las 2X interrumpibles que hemos visto antes. Cuando hablamos del control por este tipo de sistema de control de potencia, hay dos métodos para el cálculo de excesos.
que en la situación actual dependen del tipo de tarifa, pero cuando cambiemos al nuevo método dependerá del tipo de contador. El método primero y el más conocido es el de la regla del 85-105. Esta regla se sigue manteniendo en la nueva metodología, pero cambia un poco. Como bien adelantó David, desaparece, por ejemplo, la bonificación del 85% de la potencia. Por entender un poco en qué consiste esta manera de penalización, básicamente es que según en qué rango esté la potencia que has demandado, tendrás una penalización u otra. Así, si hablamos de la regla del 85-105, actualmente si tu potencia demandada está entre un 85 y un 105 de la potencia contratada, te facturarán la potencia contratada. Si tu potencia demandada es menor al 85% de la contratada, entonces te facturarán el 85% de la potencia contratada. Y es lo que se conoce como la bonificación del 85%. Mientras que si tu potencia demandada es mayor al 105 de la potencia contratada, tendrás una penalización, de tal manera que la potencia que te facturarán es la potencia demandada más el doble de la diferencia entre la potencia demandada menos el 105 de la potencia contratada. Esto sufre dos cambios importantes para la nueva metodología, que probablemente reciba el nombre de la regla del 100%. Básicamente es que desaparece la regla del 85% y que la penalización empezará a partir del 100%. Es decir, si mi potencia demandada supera el 100% de mi potencia contratada, tendré una penalización que será igual al doble de la potencia demandada menos la potencia contratada. Esto supone que, además de haber perdido la bonificación del 85%, ese 5% de margen de exceso que nos permitían sin tener una penalización económica desaparece. Asimismo, también aparece un nuevo concepto, que es el término del exceso de potencia. En el modelo actual existe un término de potencia y es único tanto para la potencia contratada como para los excesos o las bonificaciones, pero en el nuevo sistema aparece un término de exceso de potencia que todavía no hay datos de su valor, pero que multiplicará a la potencia que nos excedamos, es decir, al exceso de potencia. Esta regla del 85-105 actualmente aplica a las tarifas 2X, 3.0A y 3.1A. Pero cuando cambiemos a la regla del 100%, aplicará a los contadores tipo 5 no interrumpibles y a los tipo 4. Esta diferenciación entre las tarifas y tipos es muy importante y la analizaremos en un par de diapositivas con mayor detalle. En la otra metodología para el exceso de potencia es lo que comúnmente se conoce como la fórmula de penalización para las tarifas 6X. Como podéis ver, la fórmula, tanto actual como nueva, se mantiene en casi todos los conceptos igual, simplemente que hay dos conceptos que ahora ya no van a ser fijos, sino que van a ir evolucionando según el suministro. En el caso de la fórmula actual, que tenemos el coeficiente SUI, pues que básicamente está tablado y tiene unos precios para un valor para cada periodo, en la nueva fórmula no estará tablado, sino que se tendrá que calcular para cada uno de los suministros. Y luego está el término de exceso de potencia, que el equivalente de la fórmula actual es el 1,40. Lo que ocurre es que en vez de ser 1,40 para todos los excesos de potencia que se realicen en todos los suministros, lo que ocurre es que ese término de exceso de potencia tiene una fórmula detrás que hará que cada suministro tenga un término de exceso de potencia diferente y que dependerá de cuánto nos pasemos y cuánto tiempo nos pasemos. Al final, esta fórmula, que tradicionalmente solamente aplicaba a las tarifas 6X, para lo que era muy importante tener la curva de carga cuarto horaria, empieza a aplicar también a los tipo 3 y tipo 2.
Es decir, que habrá tarifas que anteriormente no se veían sometidas a esta fórmula de excesos de potencia, pero que sí formarán parte de este tipo de penalizaciones a partir de noviembre. Así, por resumir un poco lo que hemos visto y para ver exactamente dónde se producen los cambios, aparte de los pequeños cambios que hemos ido viendo en lo que es el método y en la fórmula de cálculo, lo que ocurre básicamente es que ahora, como hemos dicho anteriormente, la tarifa ya no es lo que determina la metodología para calcular el exceso, sino el tipo de contador. Y esto implica que tarifas que anteriormente tenían una única manera de calcular los excesos de potencia, como podrían ser la 3.0A y la 3.1A, que utilizaban la regla del 85-105, ahora pasarán a tener dos métodos para calcular el exceso de potencia. Cuando hablemos de contadores tipo 4, utilizarán la regla del 100%, que es, digamos, la regla del 85-105 con las modificaciones que hemos dicho, y en caso de que sea el tipo 3, utilizarán la nueva fórmula, que tradicionalmente se utilizaba en las tarifas 6X. Esto mismo ocurre también en la 3.1A. En cuanto a la 6X, básicamente mantienen la misma fórmula, lo único que cambian esos conceptos que, sobre todo, el término de exceso de potencia es lo que más puede penalizar una factura, ya que dependerá y ya no será común todos los excesos a todos los suministros, sino que cada suministro tendrá su propio término de exceso de potencia. Por entender un poquito el tipo de contador, porque al final es un concepto que lleva existiendo mucho tiempo, pero que no afectaba tanto a la facturación, básicamente los contadores tipo 5 son los de las tarifas 2X, son aquellos que tienen una potencia contratada inferior a 15. Luego los tipo 4, que pueden ser de las tarifas 3.0A y 3.1A, están entre 15 y 50 kilovatios. Luego los de tipo 3 están entre 50 y 450 y luego los de tipo 2 que están por encima de 450. Básicamente hay que tener muy claro qué tipo de contador y qué potencias tenemos contratadas, ya que eso es lo que determina el tipo de contador, para poder analizar bien cómo impacta este nuevo método de cálculo dentro de la factura o las penalizaciones de factura que podamos recibir con el nuevo sistema. Y yo con esto cierro el tema de las optimizaciones de los excesos de potencia y le devuelvo la palabra a David, que hará pues un repaso de todos los elementos que hemos visto y cómo prepararnos para este cambio. Muy bien, Zaida, pues muchas gracias por el detalle sobre el nuevo modo de facturar potencia. Vale, pues lo único que nos queda es un poco de análisis y de conclusiones sobre cómo creemos que uno puede protegerse o prepararse para estos cambios. Primero de todo, a modo de resumen y por analizar un poco, agrupando entre inconvenientes o ventajas de este nuevo circular, pues hemos hecho este pequeño análisis. Los principales inconvenientes que vemos para el consumidor es pues, un posible aumento de costes, principalmente en los peajes, en caso de no rehacer, de no repensar cuál debe ser la optimización de potencia óptima. Entonces, queremos que sea necesario un ejercicio de optimización completo y que va a afectar pues, a todas las tarifas, salvo las 2.0, ¿no? Después, es posible también que haya penalizaciones por reactiva, como he explicado antes, durante el periodo P6, principalmente por la generación de reactiva capacitiva, y esto lo que va a ser necesario es pues principalmente apagar las baterías de condensación de baterías de condensadores para el periodo P6, o sea, principalmente pues, festivos y por las noches, es decir, periodos en los que no hay actividad, ¿no? Y después, bueno, esto es un poco secundario, pero todo esto pues conlleva unos costes que al final pues, las distribuidoras, las comercializadoras, pues un poco supongo que nos las van a pasar a los consumidores. Supongo que esto será
ligero, pero bueno, estar ahí. Después, como ventajas, oportunidades que nacen con la nueva circular, es, bueno, pues al haber ahora más periodos en algunas de las tarifas, pues existe la posibilidad de a lo mejor pasar cargas de unas horas a otras para poder ajustar mejor o pasar mejor los momentos de carga a los momentos de menos consumo. Esto al final es una cosa que el Ministerio y que la CNMC ha buscado con esta ordenación de tarifas. O sea, esto es lo que se llama dar señales de precio, ¿no? Intentan ponerse precios o costes más bajos en los momentos en que la red se usa menos, pues para intentar aplanar lo más posible la curva de consumo a lo largo del día y del año. Y después, bueno, esto en función de si uno consume más en alto o en baja tensión, pero si consume más en alta tensión, como puede ser el caso de algunos de vosotros, pues quizá el hecho de que haya un reparto nuevo de el porcentaje de pérdidas a aplicar, pues puede suponer un pequeño descenso en el precio final de la factura. Y entonces, ¿qué se puede hacer para limitar el impacto? Bueno, pues lo primero de todo, repensar la asignación óptima de consumos a cada periodo tarifario. Si podéis mover cargas, pues será un momento de pararse a pensarlo. Después, las fórmulas y todas las restricciones con las que trabajáis para optimizar potencia, pues deben ser modificadas. Después, deben mantenerse, o si no existen ya, crearse rutinas anuales para optimizar potencia en todos vuestros suministros. Será necesario, a partir de ahora, contar con la curva de carga para aquellos puntos 3.0 que tengan contador tipo 3 para conseguir, para hacer la optimización de potencia de una manera, digamos, fiable, ¿no? Y profesional. Porque va a funcionar conforme a, como explicaba Zaida, la nueva fórmula, ¿no? Y no ya con la fórmula del 85-105. Y después, pues habrá que pensar en actuaciones en las baterías de condensadores para limitar las posibles penalizaciones por reactiva capacitiva. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, pues son cuestiones que yo creo que en general sabéis, y esto es, digamos, nuestra cuña publicitaria. Pues primero de todo, emplear herramientas profesionales y actualizadas de optimización de potencia. Después, contar con sistemas de alarma para excesos de potencia reactiva, digamos, tener un sistema general que os avise de si estáis pagando más para poder reaccionar a tiempo. Por supuesto, interesante contar con un sistema de telemedida del contador fiscal para que genere datos de consumo de forma rápida y de calidad. Y esto es principalmente importante para las actuales tarifas 3.1, que son las que, de manera general, las que más se van a ver afectadas por este cambio de tener que tener que optimizar con la curva de carga, ¿no? Y, por supuesto, contar con consultores expertos en todas estas tareas por si tenéis dudas o si hay, bueno, cosas que no podéis o no queréis afrontar en primera persona. Así que, bueno, pues esta es nuestra explicación de la circular y nuestra propuesta, digamos, de valor para ayudaros a gestionar los cambios que supone, y estamos encantados de recibir vuestras preguntas, vuestras peticiones. Y ahora mismo, si queréis hacer algunas preguntas, pues dejamos 5 minutos para que vayáis escribiendo las preguntas en el chat.
Bueno, yo creo que ha pasado ya un poco de tiempo para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Zaida, ¿estás conmigo? Sí, estoy aquí. Vale. Bueno, pues vamos una a una con las preguntas. A ver, algunas personas que veo que han salido me preguntan punta, llano y valle como tres. No, pues ahora pasan a ser periodos. Ya no hay punta, llano y valle como tal, sino que son de P1 a P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Después dicen 3.1a tiene tres periodos. Creo que hay una errata. Bueno, sí, una de las primeras tablas puede ser confuso. Efectivamente, en la 3.1 tiene tres periodos ahora mismo. Son tarifas que van a pasar a tener 6 periodos. Después nos preguntan la penalización en el término de potencia por cambio de contrato antes del año. ¿Aplica las ampliaciones o reducciones de potencia que se realicen sobre un suministro durante un año? ¿Elimina la condición de que no se puede pedir una modificación de potencia hasta pasados los 12 meses? No, entendemos que esto no afecta. O sea, esta restricción sigue estando y de momento no hay nada que dice que cambie. Y aplica únicamente a los contratos que tienen duración inferior a un año. No tiene que ver con las ampliaciones y reducciones de potencia. Después, en la nueva regla, dice que la potencia... Esta es tuya, Zaida. Sí, es una errata que falta el sumatorio en la fórmula. Vale. Sí, después, es una errata. Sí. Vale. Que como hasta ahora había veces que los estados de potencia en tarifa 6 podrían ser aceptables al tener un periodo anticuado y a veces no convenía subir potencia contratada, ahora esos precios de excesos no son fijos ni antiguos. Zaida, esta es tuya, creo. Exactamente, sí. Sí, claro, este era un poco lo que os hacía hincapié, que la fórmula en sí no cambia mucho en cuanto a los conceptos, pero sí la manera de calcular los conceptos cambia bastante, ¿no? Antes siempre teníamos el 1,4 que lleva sin actualizarse ya varios años, pero ahora ese término de exceso de potencia, falta todavía que se publiquen alguna circular más para aclarar algún punto de algún concepto de esa fórmula, pero básicamente sí, o sea, ahora tu término de exceso de potencia se calcula para cada suministro, porque de tal manera que a la hora de optimizar hay que hacer como un análisis un poco más detallado y ver si realmente te compensa o no mantener esos excesos o hacer ciertos cambios, sí. O sea, al final lo que buscan un poco es ajustar siempre la potencia, ¿no? Lo que decías al principio, David, que lo que buscan es desincentivar que haya más potencia contratada de la que realmente se vaya a demandar. Vale, la siguiente, Zaida, yo creo que también es para ti. La leo. Respecto a las tarifas con peaje de acceso a la red tipo 6.1A o las nuevas 6.1 TD, no entiendo muy bien la nueva fórmula para penalización del exceso de potencia. ¿Dependerá del suministro? Claro, es justo lo que acabo de comentar, que el término de exceso de potencia, según digamos, la metodología para calcularlo, necesitas la curva del punto de suministro. Entonces, evidentemente ya no será un valor fijo para todos los excesos de potencia y, por lo tanto, habrá que hacer salir. De todas maneras, como comentábamos hace unos segundos, es necesario todavía que se publique alguna circular más y algún reglamento más para tener los detalles de cómo se debe de calcular y cómo se realizará. Vale. Después, en cuanto a la no interrumpibilidad en tarifa 2.0 TD, sí. ¿quieres seguir? ¿Establece algún criterio para aquí tal condición o seguirá como hasta ahora? Sigue como hasta ahora. O sea, en cuanto a los tarifazos X, para ver si es interrumpible o no interrumpible, eso se mantiene igual. Lo único que cambia es la fórmula del cálculo de los excesos. En eso no hay cambios.
Muy bien, y por último, ¿se conoce aproximadamente cuándo se conocerán todos los detalles para poder empezar con los cálculos de utilización de los suministros? Pues no, no tenemos ni idea. Yo, a ver, espero, debería ser a lo largo de la primavera, diría yo, o como mucho a principios del verano, que esencialmente es que el gobierno publique el monto de los cargos, ¿no? Y que entonces ya se pueda calcular el peaje completo. Pero no sabemos más. Muy bien, pues esta es la última pregunta. Pues os agradecemos mucho a todos el interés que habéis mostrado. Ha estado aquí entre 20 y 30 empresas conectadas. Así que encantados de recibir preguntas o peticiones. Estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, Aida.